Ok, bueno, buenas noches ante todo y espero que este estudio sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Como así lo ha sido para mí. Vamos a comenzar con una palabra de oración antes de comenzar el estudio. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos en este tiempo donde vamos a tratar de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esa alabanza, gracias por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que están en este lugar ahora, Señor, así como los que no se han podido conectar. Y Señor, te pido que seas tú quien hables, que me quites a mí, que me uses solamente como un instrumento útil para llevar a mis hermanos esta enseñanza que tú quieres darnos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, para nadie ya es un secreto el estudio, ¿verdad? Dentro de esta serie donde estamos hablando de tendremos nuevas fuerzas. Yo creo que el Señor en el día de hoy se empeñó en mostrarme algo así parecido, ¿no? Porque después de tenerlo todo listo, todo preparado, todo ya, cuando me senté a tratar de dar una última lectura, mi computadora no quiso abrir y no quiso, no sé qué le pasó, y todo el estudio se quedó ahí guardadito, pero gracias a Dios que había tomado mis notas, había hecho algunas anotaciones y estuve hoy toda la tarde tratando de retomar todo. Pero, como dice ese versículo, que el Señor es mi fortaleza, traté de llevarles a ustedes hoy lo mejor de lo que el Señor puso en mi corazón para esta tarde. Y el versículo clave, es decir, de esta tarde está en Habacuc 3. El capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 19, como decía la canción de alabanza que pusimos, dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Pero yo, antes de llegar a este último, a este versículo casi al final del libro de Habacuc, para saber por qué Habacuc dice esto, vamos a tratar de entender un poco el contexto donde se desarrolla este, este libro. Dice que el libro de Habacuc es uno de los libros de los llamados profetas menores del Antiguo Testamento. Recuerdan, ¿verdad? Recuerden que los profetas menores no necesariamente es porque sean más o menos importantes, sino que los profetas menores son dependiendo, o mayores son dependiendo de la longitud, del tamaño de los libros. Y este libro de Habacuc es un libro bien corto, solamente tiene 3 capítulos. Yo creo que voy un poquito a tocar un poco qué es lo que, de qué trata este libro, qué es lo que está pasando, para ponernos en contexto de quién fue Habacuc y qué estaba pasando en ese tiempo, para llegar a ese versículo 19 del capítulo 3, cuando Habacuc dice esta parte de que Jehová es el Señor es mi fortaleza. Es decir, eh, este libro contiene una enseñanza profunda sobre la fe. ¿Y por qué quiero hacer este resumen un poquito rápido del libro? Porque en muchas partes de la Biblia encontramos donde el Señor es mi fortaleza. Por ejemplo, encontramos en Romanos 8 que dice Pablo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y versículos así aparecen a lo largo de toda la Biblia, pero vamos a ver específicamente qué estaba pasando para que Habacuc dijera esta gran... dice que había Dios, es decir, contiene una profunda enseñanza sobre la fe, decía, y sobre la justicia de Dios y la confianza en Él, aún en medio de la incertidumbre, ¿verdad? En medio del sufrimiento. Habacuc presenta un diálogo entre el profeta, entre él y Dios. Fíjense que normalmente, generalmente, todos los profetas del Antiguo Testamento tienen una doble función. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento tenían como función llevar un mensaje, primero recibir un mensaje de parte de Dios y luego comunicárselo al pueblo. Y Habacuc no hace esta función específica, sino
que lo que hace es un diálogo con el Señor. Es decir, fíjense qué interesante que un poco cambia estas funciones que tenían los profetas en el Antiguo Testamento y lo que establece es un diálogo con el Señor. Ahora, la Biblia no ofrece o ofrece muy pocos datos acerca de esta persona, sobre Habacuc, el profeta, ¿verdad? El nombre de Habacuc probablemente significa abrazo o el que abraza, es el significado de este nombre. Ahora, no se mencionan los nombres de sus padres, el lugar de origen, no hay detalles sobre su familia. Fue un profeta de Judá, cuya misión fue anunciar el juicio de Dios sobre la injusticia y la corrupción del pueblo. Recuerden que en este tiempo el pueblo de Dios estaba sumido en corrupción, en injusticia, en abuso. Había de todo estaba pasando en ese tiempo y un poco anuncia o la función, cuando ve, advertir lo que es la invasión del imperio babilónico, ¿verdad? Que se estaba aproximando en ese tiempo. Dice, muchos estudiosos creen que también pudo haber tenido relación con el ministerio musical y ahorita vamos a ver por qué, es decir, o el servicio del templo, debido a que la estructura poética y musical que vamos a ver en este tercer capítulo que vamos a ver ahorita, es decir, decíamos que habían 3 capítulos dentro del libro de Habacuc, y este tercer capítulo le llaman que es un salmo, ¿verdad? Por eso se dice, y estoy hablando un poco de quién era el profeta, se habla de que tal vez estaba dentro del ministerio de musical o en servicio musical dentro del templo debido a este tercer capítulo que lo escribe en forma de salmo. Ahora, eh, algo que se distingue en el profeta es que no ocultó las preguntas que tenía hacia Dios. Es decir, llevó sus dudas directamente hacia Dios. Muchas veces nosotros tenemos preguntas y no las hacemos porque tenemos temor. Dicen que vivió tal vez entre los años 612 o 605 antes de Jesucristo y durante los últimos años del reinado de Judá fue cuando él estuvo en esta época. Vamos un poco a ver el contexto histórico, ¿no? En este tiempo el imperio asirio estaba perdiendo poder, es decir, recuerden que en ese tiempo estaba dominando el imperio asirio y estaba creciendo y el imperio babilónico estaba creciendo rápidamente como una potencia mundial y de hecho después el reino de Judá es invadido, recuerden que es invadido por, por los babilónicos debido a que había, y es interesante, por eso quiero hacer este resumen antes de llegar a este capítulo 3 porque quiero que entendamos por qué a veces hay cosas que nosotros no entendemos. Dios hace cosas que nosotros no sabemos por qué, y en este caso Habacuc tampoco entendía. Existía corrupción, había corrupción de todo tipo, había corrupción en el reino de Judá, social, espiritual, había violencia, había injusticia, había decadencia moral entre el pueblo, los líderes y gobernantes se habían alejado de Dios en ese tiempo. El rey Josías había intentado producir reformas espirituales, pero después de su muerte el pueblo volvió a practicar la idolatría y la desobediencia. Es decir, piensen en qué condiciones estaba el pueblo en ese tiempo, y a veces, y vamos a llegar a un punto donde a veces esas mismas cosas las vivimos hoy, las estamos viendo hoy, estamos viendo corrupción, estamos viendo decadencia espiritual, donde la gente se está abandonando las iglesias, donde la gente se está apartando de Dios, estamos viendo violencia, estamos viendo guerras en todas partes, estamos viendo decadencia moral en todas partes también, los gobernantes. Eh, Ahora, Abacú observa la maldad y fíjense el cuestionamiento que le hace a Abacú en este primer capítulo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, fíjense, no sé si esta pregunta nos la hemos hecho a nosotros alguna vez. Cuando vemos tantas cosas que están pasando, cuando vemos tanta injusticia, cuando vemos que no entendemos por qué están pasando tantas cosas y no tenemos cómo, y decimos, Dios, ¿por qué tú permites esto? Y Habacuc también le pregunta al Señor, le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré
y no oirás. Yo no sé hasta dónde tú estás clamando, hasta dónde tú estás pidiendo y crees que Dios no te está escuchando. La primera respuesta divina sorprendió al profeta. Dios levantaría a los caldeos babilónicos, oigan esto, para ejecutar juicios sobre Judá. Y esto creó una segunda pregunta. Es decir, al principio, Abacú le dice, bueno, Dios, ¿hasta cuándo yo estoy clamando a ti y tú no me escuchas? ¿Por qué tanta injusticia? Y la segunda, y Dios le da una respuesta, y la segunda, y esa respuesta le causa una segunda. Fíjate cuántas dudas tenía Abacú en ese tiempo. Dice, ¿cómo puede Dios usar una nación aún más malvada para castigar a su pueblo? Es decir, hay dos cosas importantes ahí. Primero, él no entiende por qué Dios permite tanta corrupción, tanta violencia, tanta maldad. No entendemos por qué y como nosotros mismos no entendemos. Ahora, tampoco entendió cómo Dios iba a usar a los babilónicos para ¿cómo se llama? Para castigar al pueblo. No sé si me están entendiendo esto, porque a veces hay cosas de Dios que nosotros no podemos entender. Ahora, dice, la primera queja y la respuesta de Dios a Habacuc observa violencia, maldad, injusticia, corrupción. El profeta pregunta por qué Dios parece guardar silencio y Dios responde que está obrando. A veces Dios no obra de la manera que nosotros queremos que obre, pero Dios le dice, yo estoy obrando, aunque Habacuc no comprende completamente cómo Dios puede hacer juicio por medio de una nación que es más violenta y mucho más corrupta. Es decir, él no entiende esto. Ahora, la primera queja y el capítulo 1 tiene esto, tiene la primera queja y la respuesta de Dios. Es decir, lo que decía, violencia, maldad, injusticia, corrupción. Y luego Dios responde obrando, aunque Habacuc no comprende completamente, y anuncia el juicio por medio de Babilonia. Él lo anuncia. En el capítulo 2 hay una visión y Habacuc espera a la respuesta del Señor y Dios le ordena escribir la visión. Estoy resumiendo el segundo capítulo. Dice, porque la visión es aún para un tiempo señalado. Pero y aquí aparece, en este segundo capítulo, aparece uno de los versículos más importantes y mucho más leídos, perdón, es que no estoy acostumbrado a trabajar con papeles arriba, tapándome la. Uno de los versículos más importantes y mucho de los más conocidos y los más leídos de la Biblia, que es Habacuc 2:4, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice, este texto llega a ser fundamental también en el Nuevo Testamento y es citado por el apóstol Pablo para explicar la salvación por la fe. Es decir, más el justo por la fe vivirá. Y llegamos al capítulo 3, es decir, esto es un resumen rápido de los dos primeros capítulos donde hay cosas que Habacuc no acaba de entender y comienza a cuestionarle a Dios por qué razón estas cosas tú permites que pasen. Este capítulo 3 es una oración y es adoración a Dios y decíamos que era un salmo. El último de los capítulos es un himno y Habacuc pasa de la duda a la confianza. Es decir, y, y entendamos algo, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero hay momentos en que todos dudamos. Hay momentos en que nosotros nos hacemos esas preguntas. Hay momentos donde nosotros no sabemos si Dios está obrando o si Dios está apartado de nosotros o está eh, como que no sentimos. Y, y, y aunque nosotros no podamos ver, sabemos que Dios siempre, siempre está obrando. Y muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, le estamos clamando al Señor, le estamos clamando a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué tú me haces pasar por tantas? Porque me voy a salir un poco de la injusticia social, de las cosas que están pasando en la sociedad, de los malos gobernantes, de las guerras, y vamos a la vida personal de cada uno de nosotros. Hay cosas que nos están pasando a cada uno de nosotros en nuestra vida personal, que muchas veces le preguntamos, incluso
Les digo más, no solo a los cristianos, no solo los que conocen al Señor, no solo los que estudian la palabra de Dios, hay muchas personas que aún sin haber recibido al Señor, sin conocer a Dios de la manera que lo conocemos nosotros, muchas veces cuando les suceden cosas, preguntan, Dios, ¿y hasta cuándo van a pasar estas cosas? Y a veces la respuesta de Dios no es la respuesta que nosotros queremos. A veces la respuesta de Dios es una respuesta que está enfocada en su voluntad y no en la nuestra. En este caso, Habacuc no entendía nada de lo que estaba pasando con el pueblo de Judá y tampoco entendía por qué tenía que ser Babilonia la respuesta. Sin embargo, en el capítulo 3 ya las cosas van cambiando porque, como decía, Habacuc pasa de la duda, de las preguntas, a la confianza. Es decir, sabemos que Dios es soberano, que Dios siempre va a hacer su voluntad y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice acá que, como decía ahorita, por eso cuando compartimos la alabanza, sabía que todos se iban a dar cuenta de que iba a tratar el estudio, ¿verdad? Dice que eh, hay unos versículos en Habacuc 17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Voy a leerlo completo, voy a leerlo desde, ok, voy a leer desde el 17. Voy a leer desde el 17. Recuerden que el versículo base de esta noche es Habacuc 3:19, pero voy a leer el 17 y el 18 para que entendamos después el 19. Dice, aunque la higuera no, fíjense todo lo que estaba pasando, el contexto de que hablamos en el 1 y en el 2, y vamos a ver qué dice en el 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, Habacuc está poniendo un contexto de que aunque falte todo, aunque no haya absolutamente nada, él se gozará en el Dios de su salvación. Es decir, que ya el profeta aquí no depende de las circunstancias que él está viviendo, es decir, como en nosotros tampoco debemos, es decir, depender de esas circunstancias que estamos viviendo, sino confiar en el Dios de nuestra salvación. Y una de las enseñanzas que yo creo que se pueden sacar de este libro tan pequeño es eh, que Dios escucha nuestras preguntas. Es decir, cuando tú tienes una pregunta, Dios las escucha. Tal vez Dios no tiene la respuesta que tú quieres, pero Dios siempre tiene. Ahora, Habacuc demuestra que la fe verdadera no significa ausencia de dudas. Es decir, no sé si me explico con esto. Es decir, la fe la fe verdadera no significa que no tengamos dudas acerca de las cosas que puedan estar pasando. Dios permite que llevemos nuestras preguntas sinceras delante de Él. Dios va, como les decía ahorita, va a seguir obrando aunque no entendamos qué cosa es lo que está pasando. Es decir, a veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas, sin embargo, Dios sí sabe por qué. Eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que después de cada prueba, después de cada circunstancia, después de cuando uno tiene la fe en en que estas circunstancias nunca son eternas y que Dios siempre tiene un propósito, por eso les leía ahorita el versículo de Romanos, donde dice que todas las cosas obran para bien. Si uno tiene esa convicción de de que detrás de toda prueba siempre viene una bendición, las personas a veces no comprendemos por qué ocurren ciertas situaciones
difíciles en nuestras vidas, pero Dios sí ve el panorama completo, es decir, Dios ve hasta donde nosotros no podemos ver porque nuestra vista es limitada. Y siempre, 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 la justicia de Dios va a llegar. En algún momento va a llegar. Dice, aunque la maldad parezca triunfar temporalmente, Dios tiene el control y traerá justicia en su tiempo. Es decir, tenemos que tener esa confianza porque el libro de Habacuc que nos enseña que esa justicia de Dios siempre va a llegar en su tiempo y se ha demostrado a lo largo de la historia. Dice que la fe debe sostener nuestra vida. Es decir, sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La expresión que les decía ahorita en este versículo que es tan conocido, que el justo por la fe vivirá, enseña que la relación con Dios se fundamenta en una confianza continua y perseverante. Ok, hoy en día este libro para mí tiene, yo creo que, no sé, me lo he leído unas cuantas veces y creo que lo he utilizado en alguno que otro mensaje. No sé, por eso, no sé si fue Dios quien hizo que la pastora me pidiera que hiciera este estudio eh, sobre él, porque me gusta mucho la enseñanza de este libro. Y aunque hoy en día vivimos en un mundo donde hay violencia, donde hay corrupción, donde hay injusticia, hay crisis económica, fíjense que nosotros, de lo que se queja mucha gente es que no me alcanza el dinero, no tengo con qué, hay confusión moral de todo tipo, todas esas agendas que existen de género, es porque ni siquiera a veces es una confusión moral que uno a veces se queda anodado de las cosas que están pasando y sobre todo, y no podemos negarlo, hay cierto temor y hay cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo creo que a todos nos pasa eso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la sociedad siga haciendo lo que está pasando? ¿Hasta dónde vamos a permitir que los medios de difusión vean las cosas inmorales como que son normales? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que en las escuelas a nuestros niños les estén diciendo cosas que no son bíblicas, que quieran quitar a Dios de las escuelas? ¿Hasta cuándo? Fíjense, esa pregunta de Abacú hace miles de años atrás, hoy en día es más cuando, cuando nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y hasta cuándo vas a permitir que todo esto siga? Hoy en día eh, es muy relevante y muy actual esta. Ahora, las personas se siguen preguntando por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite que los malos prosperen, ¿verdad? ¿Por qué aquel prospera y yo no? Y eso sería otro estudio. ¿Por qué ocurren tantas tragedias? ¿Por qué Dios permite? Miren, yo en estos días dejé ver las noticias porque me impactó mucho esto que pasó en Venezuela. Y cada vez que pasaba por un lugar y estaban recogiendo ayuda, yo decía, wow, y Señor, ¿y por qué tú permites estas cosas? ¿Cuánta gente inocente, cuánta gente, cuántos niños, cuántas personas han estado ahí? Pero Abacú enseña que la respuesta no siempre será una explicación inmediata, sino una invitación a confiar en Él. Es decir, que llevar nuestras dudas y preocupaciones a Dios mediante la oración es una buena opción. Esperar con paciencia, aun cuando no entendemos las circunstancias. Es decir, yo creo que ese don de tener paciencia ante las circunstancias, mantener una fe firme durante los tiempos difíciles, recordar que Dios continúa teniendo el control de la historia desde la eternidad. Es decir, Dios siempre tiene el control de todo. Dios es un Dios que todo lo puede. Dice, aprender a adorar a Dios no solo cuando todo va bien, sino también en tiempos de escasez, en tiempos de dificultades. Cuando tú aprendes a alabar al Señor aún en medio de las dificultades, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Ahora bien, decía, traté de explicar un poco el libro porque si no, no íbamos a entender qué es lo que quiere decir eh, Habacuc cuando dice, Jehová el Señor es mi fortaleza.
después de tanta tragedia, después de tantas cosas, después de tantas respuestas que no entiendo. Dios, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dice que esto tiene un significado muy profundo cuando se entiende en su contexto histórico y geográfico. Es decir, todo esto que hemos visto hasta ahora, podemos entender este versículo cuando tú lo ubicas. Hace mis pies como de siervas. Dice que Abacú profetizó poco antes de la invasión, como le decía, la invasión a Judá por el imperio babilónico. Y la nación estaba, como les decía, llena de violencia. Y como vimos en los versículos anteriores a este, es decir, que Abacú describe una situación devastadora, ¿verdad? No hay fruto, las higueras no florecen, no tienen fruto, las viñas están vacías, los campos no producen alimento, los rebaños se han desaparecido. Es decir, Abacú describe ahí una imagen de ruina total en los primeros dos versículos, esto antes del versículo 19, en el 17 y en el 18. Sin embargo, en medio de esa realidad, Abacú declara que Dios es su fortaleza. Es decir, después de todo lo que estábamos viendo en el primer y segundo capítulo, llegamos al 16, del 17 y al 18, donde hay una total devastación y aún así, Abacú dice, Dios es mi fortaleza. ¿Por qué la sierva? Es decir, por qué ponen dice, la sierva o las cabras monteses, es decir, depende de la versión que estemos leyendo, eran conocidas en Israel por habitar en zonas montañosas y montañosas y escarpadas, y tenían una capacidad extraordinaria estos animalitos para mantener el equilibrio en terrenos peligrosos. Yo no sé si ustedes han visto, yo tenía hasta unas fotos en la computadora para podérselas mostrar de cómo las ciervas en laderas prácticamente verticales se mantienen ahí equilibradas. Dice, pueden moverse con seguridad donde otros animales se caerían, por supuesto. No hay manera de poder mantenerse en esas condiciones. Dicen que las ciervas o cabras monteses, como que dice, pueden escalar alturas difíciles con rapidez y con confianza. Es decir, estamos hablando de este contexto dice, pueden escapar de los depredadores gracias a su agilidad. Dice, para los oyentes de Habacuc, es decir, para los que estaban en ese tiempo, esta imagen era muy familiar, es decir, era muy familiar. Incluso tengo por acá, déjame ver, estoy en mis notas porque hay un salmo de David que en el Salmo 18:33 dice, dice David, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Esto lo dice David en el Salmo 33. Recuerden que ahí él describe esa persecución que tenía David en ese tiempo. Ahora, dice, para la gente de Abacú esta imagen era muy familiar. Ahora, Abacú no está diciendo que Dios eliminará todas las dificultades, más bien está diciendo, aunque el camino sea peligroso, Dios me dará la capacidad de mantenerme firme. Es decir, aunque estemos pasando por donde estemos pasando, Dios me va a dar la fuerza para yo mantenerme firme. Dice, Dios no siempre cambia la montaña, pero sí fortalece los pies del creyente para caminar sobre ella. Es decir, las circunstancias no, tal vez no cambien, pero Dios sí te puede dar las fortalezas para tú poder superar estas circunstancias. Dice, la fortaleza de la sierva no está en la ausencia de los obstáculos, sino en su capacidad para avanzar sobre ellos. Voy a leer este pedacito porque me gusta que entendamos lo que les quiero decir. Dios no siempre cambia la montaña, es decir, Dios no siempre cambia las circunstancias, Dios no siempre cambia las situaciones, pero sí fortalece los pies del creyente para caminar sobre ella. La fortaleza de la sierva, en este caso, cuando Abacú dice que mis pies, que el cual hace mis pies como de sierva, dice la fortaleza de la sierva no está en la ausencia de obstáculos, sino en su capacidad para avanzar sobre ellos. Ahora bien, dice después el mismo versículo, dice, y en mis alturas me hace
andar. Me llamó la atención en esta parte del versículo que, eh, que Abacú habla en primera persona. Él dice, en mis alturas. Y eso tenemos que entenderlo nosotros como que es muy personal. Es decir, las circunstancias de cada uno de nosotros son muy particulares, son muy personales. Y Abacú dice aquí, en mis alturas, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, en mis alturas yo andaré o Dios me hace andar. Dice, las alturas representan lugares difíciles, pero también lugares de victoria y perspectiva, ¿o no? Desde el valle solo se ve el problema, desde la altura se puede ver más lejos. Ustedes no han visto, yo tuve la posibilidad de estar visitando unos lugarcitos hace poco, donde la mayoría de los guerreros, la mayoría de los que se sentían victoriosos, la mayoría de los que querían defender sus pueblos, desde dónde miraban para ver al enemigo, desde las alturas. Tenían torres donde ahí ellos podían observar al enemigo. Dice, desde el valle solo se ve el problema. Desde las alturas se puede ver mucho más lejos. Y Habacuc comenzó su libro preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? En Habacuc, en el capítulo 1, pero terminó diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Fíjense qué diferencia. Es decir, no importa hasta cuándo sea, Señor, pero la situación externa no cambió, pero sí cambió la perspectiva del profeta. Dios lo llevó de la queja a la confianza, del temor a la fe. Y en eso tenemos que pensar nosotros. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa los problemas que tengamos. Dice, los pies de sierva representan la gracia de Dios que nos permite permanecer firmes frente a la injusticia, frente a las enfermedades, frente a los problemas familiares, frente a las crisis económicas, frente a la persecución, frente al rechazo por causa de la fe, frente a, digamos, a problemas migratorios, porque muchas personas que sabemos están teniendo problemas migratorios. Frente a toda circunstancia, nosotros pues, tenemos que mantener los pies de sierva. Dice la promesa de Dios no es un camino fácil, sino una fortaleza sobrenatural para recorrer el camino. Dice David en el Salmo 18, voy a leer otra vez, quien adiestra mis manos para la batalla, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. La evidencia de la fortaleza de Dios no es que desaparezcan las montañas, sino que podamos caminar sobre ellas sin caer. Yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo y a pesar de que el estudio, así como el libro es un poco corto, mi estudio ha sido un poco corto también, pero creo que es suficiente para haber aprendido que bajo cualquier circunstancia Dios siempre está obrando, Dios siempre está al lado nuestro, a pesar de que no entendamos cuáles son, por qué permite ciertas cosas, a pesar de que no entendamos por qué ciertas cosas pasan sin que sean nuestros deseos, pero siempre son la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a tener pies de sierva, Señor. Ayúdanos a andar en la montaña, Señor, sabiendo que el camino es difícil, pero tú nos ayudas a andar en él, Señor. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, te damos gracias por mi familia, te damos gracias porque a pesar de todas las dificultades que podamos tener, Señor, tú nos das la fortaleza en esta serie donde tendremos nuevas fuerzas, que podamos entender, Señor, que tú estás al lado nuestro a pesar de todas circunstancias, a pesar de que no entendamos por qué pasan ciertas cosas, Señor, tú siempre estás obrando, Señor. Te damos gracias por mantenernos firmes en la fe. Te damos gracias por mantenernos firmes sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.